Hoy, a manera de oración, les presento este texto que saben bien que me gusta mucho imprimirlos para que los tengamos como soporte, y quien quiera tenerlo me puede decir y se lo pongo por WhatsApp, que no me cuesta mucho, para que lo pueda utilizar, sobre todo para orarlo, para llevarlo a casa, ojalá compartirlo con alguien. Puede ser que le quede una palabrita y podamos invitarle a que ahonde en esta experiencia maravillosa de la oración. Lo he llamado amar mucho. No está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y así, lo que más os despertare a amar, eso haced. Cuartas Moradas 1:7. ¿Y qué es amar? Amar sustancialmente de verdad no está en el mayor gusto, sino en la mayor determinación de desear contentar en todo a Dios. Y yo quería oír esto a Teresa una y otra vez, oírlo muchas veces, porque eso es oración, hacerla con frutos de amor, con ganas de contentarte, mi Dios, haciendo lo que pueda para contentarte, para agradarte. Paso a paso, en cuanto pudiéremos, acumulando ganas y ensayándolas, subiendo y bajando, cayendo y levantándose, como en el circo, con mucha paciencia, con mucho repetir, con mucha humildad, con mucho apoyo tuyo, mi Señor. En amar mucho, en querer mucho, estar contigo en oración, con fidelidad amorosa, en trato amistoso, de amigos de siempre. ¿Cómo dejarte solo? ¿Cómo faltar a la cita? Mejor nuestra amistad es no separarnos nunca. En amar mucho, en quererte mucho, viéndote en los hermanos, amándote y sirviéndote en los hermanos, contentándote en los hermanos. ¿Cómo pasar nuestro encuentro oficial, nuestro rato de encuentro programado? Estando juntos, como sea. Lo importante es estarnos juntos como amigos de siempre, fomentando la amistad como dos amigos humanos, pues te hiciste hombre, hermano, por nosotros, por nuestra felicidad, por nuestra salvación. Jesús, Hijo de Dios vivo, estarnos juntos como dos humanos, hablando, cantando, callando, mirando, bromeando, riendo, caminando, aguantando, esperando, diciendo que se quiere y que se puede. Y ese encuentro orante, ese vivir orante, andando contigo, será fecundo, será amistad verdadera, generará amor y amistad para con tus y mis hermanos, amados por ti como me amas a mí. Me lo has dado a entender, me lo has clavado hoy en el corazón, en mi paseo orante por el campo. No te pido gusto, Señor, no te pido otra cosa, nada para mí. Solo te pido crecer en el amor, contentándote cada vez más en nuestro encuentro personal y en mis hermanos. Van a volver un momentico sobre el texto, lo vamos a releer y te vas a quedar con una palabra, una frase, un párrafo que te haya resonado en el corazón y que te hable de esta experiencia de oración, de lo que para ti va siendo en el compendio que vas realizando de este acercamiento a Teresa, la oración para ti, la actitud orante.
ahora que has encontrado esa frase, vas a repetirla interiormente, esa palabra, aquello que te haya quedado. Vamos a cerrar nuestros ojos y quien quiera la va a decir en voz alta. Orar es amar. Amar es orar. Tú en mí, yo en ti. Y ese encuentro orante, ese vivir orante, andando contigo, será fecundo. Será amistad verdadera. En amar mucho, en querer mucho, estar contigo en oración con fidelidad amorosa, en trato amistoso de amigos de siempre. Amar es desear contentar en todo a Dios. Solo te pido crecer en el amor, contentándote cada vez más. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien. Otro hojita. Mi asistente personal. Gracias. Lo vamos a tener también aquí. Este sí lo vamos a proyectar. Como se dieron cuenta, esta es una de las técnicas que podemos utilizar para orar, ¿sí? Leer un texto que ojalá sea evangélico, de las Sagradas Escrituras, de manera general. Si quieren venirse a un libro del Antiguo Testamento, a uno del Nuevo, especialmente el Evangelio o alguna de las cartas del apóstol o de alguno de los apóstoles. Hechos de los Apóstoles es bellísimo. Ahí van a encontrar una fuente muy grande de meditación, de reflexión y de oración, y quedarse con una frase que me diga y que me permita convertirla en oración. Ayuda muchísimo. Y poder de alguna manera, es que el Evangelio y las Sagradas Escrituras, la vigencia de esta palabra es increíble. Tiene la capacidad, por algo es hecho por el Espíritu Santo, de tener palabras, frases, párrafos completos que te permiten ahondar en una experiencia espiritual a la luz de la fe, muy grande y muy valiosa para nuestras vidas. Bien, les había enunciado, vamos a entrar a estudiar los grados de oración, ¿sí? Los 4 grados de oración. Pero a manera de introducción, requiero que entendamos algo que quiero que veamos en el día de hoy, acerca de la oración. Algunos de ustedes me han dicho, Padre, ¿cómo entender la oración? A veces no sé. Voy a tratar de iluminarles un poquito con esta presentación de hoy. ¿Para qué orar si Dios ya sabe todo? Si Dios conoce lo que necesito, lo que pienso, lo que he hecho y lo que voy a decir, entonces ¿para qué orar? Esta pregunta no es nueva. Generalmente es la que se hace todo el que inicia este camino de la oración. Yo sé que ustedes se lo han preguntado, ¿sí? ¿Para qué voy a venir a traerle datos a Dios, una información que Él ya conoce? ¿Sí? Si pues me habita, está en mí, es más mismo que en mi propia mismidad, como lo afirma San Agustín, si está allí presente en medio del acontecer de mi cotidianidad. Bien, hace algo más de 2000 años, Jesús mismo dijo, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad
antes que vosotros le pidáis. Mateo 6:8. Entonces surge la pregunta lógica: si Dios ya sabe, ¿por qué orar? Primero entendamos algo importante. La oración no existe para informarle cosas a Dios. La oración no existe para ello, ¿sí? Él ya se lo sabe todo. Dios no necesita que le contemos nada. Él ya conoce nuestros pensamientos, nuestras necesidades, nuestras luchas y logros, nuestras alegrías y tristezas, lo que hemos hecho y lo que no, la intencionalidad con que hemos actuado. Pueden leer bellísimo el Salmo 139. La salmodia es bellísima y los salmos recogen una sabiduría muy grande. Tú te puedes sentir allí leído a través de todo lo que el rey David en su momento experimentó a través de cantar los salmos y expresarle a Dios lo profundo de su corazón. Es un reclamo, por ratos hay una certeza, alabanzas, es bellísimo cuando tu experiencia de vida la recreas a través de los salmos. Pues bien, este salmo manifiesta eso. El Señor ya nos conoce. Entonces, la oración no cambia la información que tiene Dios. A Él no le podemos mentir ni esconder nada. Este es un dato muy importante. Vivimos con muchas máscaras, con muchas apariencias hacia afuera, ¿sí? Y cuando vivimos en esa realidad externa, acontece lo que acontece. Vivimos alimentando puras imágenes de nosotros hacia afuera. Pero cuando estamos en la soledad, en el silencio, cuando aflora nuestra conciencia, la presencia de Dios, nos queremos esconder, ¿sí? Miren, yo no sé si les había hablado. ¿Por qué razón ahora las personas, especialmente los más jóvenes, con tanto acceso a tanta información, a tanto aparato, a tanta cosa que hay para hacer ruido, no es otra cosa sino esto, pues le temen tanto al silencio? Porque allí aflora Dios, ¿sí? Tranquilito, ¿sí? Tranquilito. En estos días hemos estado reflexionando en la Escuela del Silencio la importancia de hacer silencio. No el silencio que es agresivo, que es un mutismo, que no sirve y que no construye. Ese tipo de soledad, ese silencio, esa simpleza, ese como que no me importa nada, ponle atención. Eso puede ser más una depresión endógena, eso puede ser cualquier otra realidad, menos sentirte habitado por Dios e invitado a vivir en una comunión con Él. No tiene nada que ver con la oración. Y esto toca definirlo bien, porque esa gente que trata de eludir, evadir a los demás y el encuentro con Dios, pues ponle mucha atención, ¿sí? Ponle mucha atención. Esto puede ser indicio de una cosa a nivel ya psicológica, psiquiátrica o de querer evadir la convivencia sana que debe tener. Efectivamente, miren, Santa Teresa en esto es bellísimo. Dice ella, a sus monjas especialmente que saben que viven en clausura y viven en un silencio estricto. Entonces ella dice, entre más orantes, más conversables, ¿sí? Cuando yo vivo más en comunión con Dios, más amable, más cercano, esto me saca con mayor fuerza de mí, ¿sí? Póngale mucha atención a esto, ¿sí? Por el contrario, si a mí la oración me hace establecer una fuga mundi, se llaman en el argot de los monjes, esto tiene que discernirlo muy bien quien va a aceptar una vocación tan importante y tan esencial como es quien va a entrar a un monasterio, por ejemplo, o que la vida religiosa se me convierta a mí, o la vida orante, en un apartarme del mundo, ¿sí? Por el contrario, cuanto más yo busco al Señor, y claro, lo anhelo, lo busco, lo deseo y lo hago, buscar los momentos de oración, de encuentro con Él, de silencio, de soledad, de reflexión, de encuentro profundo con la presencia de Dios que me habita. Pero esto,
cuando es el momento, me saca para poder dar y compartir a los demás. Como lo que reflexionábamos con la samaritana, ¿recuerda? Cuando encuentro ese surtidor de agua, que es encontrarme con la fuente del amor, que es el Señor, Él, como el agua que no la puedo detener, me saca. Eso ahí no hay nada que hacer. Por esa razón, cuando la gente me pregunta, Padre, ¿de qué manera me puedo comprometer con la iglesia? Yo le digo, mira, lo primero que debes hacer es encontrarte con el Señor. Un crecimiento auténtico a nivel espiritual. Porque si no, vas a venir a servir al Señor, a buscarte a ti mismo, ¿sí? Tu canto, tu música, tu servicio, tu ministerio, todo esto, y ahí no hay nada que hacer. Vas a buscar reconocimiento, admiración, aprobación, que te tengan en cuenta y buscar cargos, títulos y una cantidad de cosas que cuando yo las veo en medio de nosotros, yo digo, no, este no está entendiendo nada y va por el camino errado, ¿sí? Cuando tú de verdad te encuentras con el Señor, todo lo que haces, no incluso en la iglesia, en medio de tu vida, amas, sirves sin esperar nada a cambio, lo haces simplemente por el placer de servir, porque orar es amar. Se acabaron de dar cuenta con Santa Teresa, es la manera. Entonces, tranquilo, el Señor te va a mostrar dónde servir y cómo hacerlo. Él te lo va a mostrar, pero si haces este ejercicio. Sigamos. Entonces la oración no cambia la información que tiene Dios. A Él no le podemos mentir ni esconder nada. La oración lo que hace es cambiar al que ora, al que la practica. Cuando oramos, Dios tiene la posibilidad de trabajar en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro ser, haciéndose ver, haciéndonos tomar conciencia de su presencia, permitiendo que recompongamos el camino hacia Él, que no es un camino de salida, sino un camino de entrada, de ahondar, de profundizar, de encontrarme con Él hacia adentro. No me canso de decirles esto, ¿sí? Generalmente lo que hacemos es cosas hacia afuera, ¿sí? Penitencias, una cantidad de prácticas que no tienen sentido si no están acompañadas por una experiencia interior, carecen de sentido, ¿sí? Eso es como cuando tú vas a hacer un detalle, pero eso está movido para que esa persona me tenga en cuenta para esto, para que esa persona me devuelva un regalito en el día de mi cumpleaños, para que esta persona me logre tener presente para esto, para lo otro. Siempre hay que revisar la intencionalidad de esta realidad externa, de lo que mueve mi intención. Esto se apagó. Vamos a volver a poner. Bien, pero ahí tienen la hojita. Entonces, la oración lo que hace es cambiar al que ora, al que la practica. Oramos porque Jesús mismo lo hizo en su humanidad, en sus límites, y nos enseñó a orar. Nos lo dejó también como una invitación a vivir en comunión con Él, para permanecer en Él. Jesús nos dijo, velad y orad. Mateo 26:41. Pablo dijo, orad sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17. Y así les podría seguir diciendo citas acerca de esta invitación que nos hace el Señor. Orar no es una simple sugerencia, es casi un mandato que Él nos dejó. Es lo que hace la diferencia en nuestra vida. Eso es lo que hace la diferencia de un auténtico creyente, de un hombre de fe, ¿sí? Encontrarse con el Señor, tomarse en serio su vida espiritual. Eso es lo que hace distinto a una persona que simplemente ejercita una práctica religiosa, que a la vuelta de la esquina se cansa porque no encuentra ningún sentido en ello, a alguien
que vive en una relación íntima, cercana, con un encuentro real, viviendo en comunión con el Señor, y le da un sentido profundo a todo lo que la Iglesia nos propone como una práctica religiosa. ¿Sí? Ahí está todo. ¿Sí? De lo contrario, apague y vámonos. ¿Sí? Tú le puedes decir a la persona, ay, venga, vamos a misa, haga esto, haga lo otro, haga una cantidad de cosas, pero es que no entiende nada. ¿Sí? ¿Cómo le pides que esto, si no tiene conciencia de ello? Cuando ya con los años, se los he dicho varias veces, comenzamos a darnos cuenta de que muchas cosas no nos sirven para nuestra salud, comienzo a ser consciente de lo que cuando tenía 15 o 20 años ni por idea lo era. ¿Sí? Trasnochaba, tomaba, fumaba, comía lo que se me atravesara, total, nada tenía ningún efecto en mí. Pero cuando yo soy consciente de que si no como la suficiente proteína, que si no me alimento balanceadamente, de manera integral, si no me muevo, si no camino, si no descanso, duermo bien, pues esto va a repercutir en mi salud, pues tu expectativa de vida va a ser muy corta. Y no lo digo yo, lo dice el médico. Este también es mi dictamen para quien quiere tener vida en abundancia. Y no me estoy refiriendo a vida externa. Eso no lo sé. ¿Sí? No lo sé. No tengo ni idea de esto. Pero sí la que obedece a mi vida interior, a mi vida espiritual, a una realidad que incluso es lo que le da soporte al que yo cuide mi existencia y la de los demás. Y que voy a atreverme a decir algo, sin lo cual no existe verdadera vida, teniendo verdadera existencia, es decir, buena salud o un cierto bienestar. Ahí radica realmente todo lo que sopesa y le da sustento a todo mi caminar por la vida. Orar no es una simple sugerencia, es casi un mandato, es lo que hace la diferencia en nuestra vida. Orar es una expresión de una sana dependencia a lo esencial, a lo que nos brinda la capacidad de estar unido al ser, a la fuente, al alimento que nos sostiene y fortalece, que nos permite estar en pie y caminar. Cuando oramos, estamos diciendo, Señor, ayúdame, no puedo solo, ¿sí? Y le echamos mano al que puede sostenernos y le da sentido a nuestras vidas, ¿sí? Ustedes me lo han escuchado. ¿Cómo vivir enfermos si tengo acceso al remedio? Así de sencillo. ¿Cómo vivo con hambre, mendigando tantas realidades externas y sometido a tantas cuestiones pasajeras cuando tengo acceso a lo que me lo brinda? Así de sencillo, ¿sí? ¿Por qué no sacar la basura, si tengo cómo hacerlo? ¿Por qué no frecuentas el sacramento de la reconciliación, de la dirección espiritual? ¿Por qué no le pones atención a la fuente? ¿Cómo no te alimentas convenientemente? Si tienes el acceso a todo el alimento espiritual que es vivir en comunión con la palabra, la presencia del Señor. Así de sencillo. Todo lo que acontece afuera, aplíquenlo también para ustedes. Esa cierta ascesis o disciplina que tenemos en nuestra vida de tener horarios convenientes de descanso, de estudio, de trabajo, de recreación, de compartir con el otro, de alimentarme, de tener tantas realidades que le dan sentido a mi vida, aplíquenlo a su vida espiritual. Lo mismo, ¿sí? Y por esa razón, como lo vamos a ver en los grados de oración, esta realidad de la cual no es tan fácil hablar externamente porque es una experiencia interior, ¿cómo hablar de lo inefable? ¿Cómo hablar de una realidad que ustedes no tienen pleno acceso, sino que van a gustar cuando lo prueben, ¿sí? Pero no hay la posibilidad de que ustedes lo tengan? Por ejemplo,
En América Latina y en el trópico tenemos frutas que por acá ustedes no tendrán ni idea de ellas. Si no van por allá o no las traen, y sería un poco costoso. Incluso cosas que yo digo, esto deberían de comercializarlo, pero no, son frutas no como la manzana, ¿sí? Que le echan una cosita por fuera, ustedes bien lo saben y por esa razón hay que quitarle la cáscara para comerla, y ellas duran lo que quieran, ¿no? Mucho tiempo. Entonces, por esa razón, su distribución y comercialización es fácil. Y así muchas otras frutas. Estas pasan lo mismo, porque traerlas aquí, valga lo que valga, pues si hay que congelarlas, ya pierden su sabor y su gusto. Bien, yo para hablarles de esa fruta que tengo en los patios de nuestra casa, porque eso se da como, madre mía, simplemente esa tierra, tú le botas las semillas y ahí te das cuenta. Tienes que estar arrancándolas porque te pueden dañar las otras plantas que son ornamentales, las flores, en fin. Esta fruta sabe como a una pera y a una ciruela, ¿sí? Si ven que tengo que utilizar un referente para que ustedes se hagan una idea de ella. El color es rojo, como una fresa, pero no corrugoso como ella, sino liso ¿ya? Esto es lo que hacen los místicos. Y lo tuvieron estos hombres y mujeres que yo sé que ustedes, si se disponen, van a tener esta misma experiencia de encuentro con el Señor y ojalá lo hagan. Les va a transformar la vida sin lugar a dudas, pero es la invitación que ellos nos hacen a que podamos esta experiencia interior traducirla en palabras para poder antojar a los demás, hablar de lo indecible, ¿sí? Decir algo sobre ello, hablar de lo inefable, de lo que supera y está más allá de mi propia incluso comprensión. Es una experiencia profunda. Por esa razón es que ustedes me han escuchado y no me canso de decirles que la experiencia de Dios no es un saber, no es un conocimiento, no lo racionalicen. Escucharon a Teresa, ¿no? Se los vuelvo otra vez a decir. No está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y así, lo que más os despertare a amar, eso haced. ¿La están entendiendo? No podemos racionalizar esta experiencia. No podemos conceptualizarla. La fe no es un dato que yo te lo pueda comunicar. Se ha intentado estudiar la teología, la filosofía, la teosofía, una cantidad de cosas. Se ha escrito bibliotecas, ojalá vieran la que tenemos aquí. Ya no se sabe dónde se van a meter más. Menos mal que se ha dado esto de las memorias, porque si esto no hubiera sido, yo creo que estaríamos viendo qué hacer con tanto libro que se escribe acerca del Señor y de toda esta experiencia, que lo único que te debe llevar es a que tú lo vivas con toda intensidad. Sigamos. La oración es la forma en que el creyente reconoce que Dios es suficiente y yo no, que sin la fuerza interior del amor no es posible dar un paso seguro y cierto. Orar es vivir en comunión con Dios, con el que somos, con el amor que somos y que nos habita. No es solo pedir cosas, es relación íntima y profunda, es estar con el Padre. Jesús no nos enseñó a pedir, no, nos enseñó a decir de manera sencilla, Padre nuestro, ¿sí? A relacionarnos con Él, ¿sí? Eso es lo que Él nos invita. Por esa razón, yo cuando veo gente que me dice, Padre, ayúdenme a pedir por esto y por lo otro, yo digo para mí, ay, ¿cómo hacerle entender a esta persona? Yo no sé, ¿sí? Si Él puede darte eso, si puede cambiar esa realidad, tu enfermedad, tu situación, yo no sé, ¿sí? No sé. Lo cierto es, te la hace vivir y comprender de una manera distinta. Afrontarla como una bendición, como una realidad que te va a permitir vivirla, afrontarla y superarla de una manera distinta. ¿Sí?
No me pidan cuando alguien me dice, padre, es que está con una enfermedad terminal y esto y lo otro, y es que se va a morir. Yo le digo, para mis adentros, que pueda asumir ese tránsito con paz en el corazón y irse al encuentro del Padre Dios, que no sé si lo haya conocido antes, ¿sí? Y que se vaya a ir con la tranquilidad y la paz y la certeza de que lo esperan sus brazos amorosos, ¿sí? Ya, pero yo cambiarle, ¿se acuerdan hace 8 días o hace 15 días que se reían de aquella señora en Bogotá, en esa primera parroquia donde fui vicario y llegó con 80 y tanto de años para decirme que quería apostatar de su fe porque la mamá se había muerto? De negro cerrado, le faltaba era taparse con un velo, madre mía, y apostatar de su fe porque ella había orado y había pedido y había hecho penitencia y había ido a Monserrate y había hecho una cantidad de caridad pidiéndole al Señor que curara a su mamá de la enfermedad que en definitiva se la quitó. ¿Ustedes cómo les parece? 103 años la señora, bendito sea Dios. Sigamos. Entonces, la oración es profunda intimidad y cercanía con Él. Es un pedirle que nos asista y acompañe, que nunca nos falte su Santo Espíritu, su presencia. Un ejemplo de esto es un padre que sabe que su hijo tiene hambre, pero aún así espera que el hijo le diga, papá, tengo hambre. ¿Por qué? Porque quiere relación, no solo información, y así sentirse complacido en quien le tiene en cuenta, le tiene presente y sabe bien vivir en él, ¿sí? No simplemente que mi papá sea, como muchas veces yo lo veo, como un cajero automático, como alguien que suple una cuota alimentaria, que yo creo que aquí es igual que en Colombia, y va y lo consigna en un banco o en la cuenta de la mamá para responder por el pobre chaval, chinito, ¿no? Por el pobre niño. Y simplemente, esta presencia hoy, en este día en que celebramos el Día del Padre, yo no sabía que era hoy que se celebra aquí, en Colombia lo celebramos en junio, el segundo domingo de junio, después del Día de la Madre, aquí es el día de hoy. Bien, felicitaciones a los papás. Esto lo que realmente le da sentido es la capacidad de donación que hay, y hoy hablando de San José, a través del no simplemente convertirse en un proveedor, en un suplidor de necesidades, sino en la capacidad que nos da que el amor es lo que da vida. Lo otro, miren, hasta genéticamente con la manipulación que hay ahora, pues se puede, ya no necesitamos llegar al día en que no se necesitará ni siquiera un vientre de la madre para poder llevar adelante un ser humano. A mí esto me da miedo, ¿no? El Papa Francisco ya lo dijo algo y ahora el Papa León está hablando acerca de esto, ¿sí? Y me da físico miedo, ¿no? Que lleguemos hasta esa manipulación de la vida humana. No es simplemente verlo como un adelanto científico muy grande, tal vez para curar al bebé, para que no le falte lo necesario, para poder proveerle vida, salud. Pero qué pesar el poder sentir que ahora podemos tener acceso a un hijo, incluso sin la posibilidad de que tenga una mamá o un papá. Y todo lo que esto tiene allí de fuerza, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? En medio de el aceptar tantas cosas raras que hay por ahí. Sigamos. Porque quiere relación, no solo información, y así sentirse complacido en quien le tiene en cuenta, le tiene presente y sabe bien vivir en él. Dios ya sabe lo que necesitamos, pero Él quiere que vengamos a Él, que podamos caer en la cuenta que Él es el camino, la verdad y la vida verdadera. La oración es vivir en Dios, vivir en Él, ¿sí? Este en tiene mucha fuerza, ¿sí? Yo en Él en mí. La inhabilitación que en algún momento vamos a hablar
de manera bellísima con Santa Isabel de la Trinidad, que es quien la desarrolla como digna hija de Teresa y de San Juan de la Cruz, de nuestros santos padres, y nos ha dejado un legado espiritual precioso acerca de lo que es la inhabitación de la Santísima Trinidad, en esa relación maravillosa que hace en nosotros, y ese dinamismo que activa cuando yo entro en comunión con Él. Precioso. Bien, pero eso lo hace la oración. Lo que sustenta esa relación es la oración. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4:16. Lo que nos muestran los místicos, especialmente Teresa, lo que ella de manera especial descubrió, es que Dios decidió actuar a través de la oración. Si no hay encuentro, si no hay relación, si no hay amistad con el Señor, no hay posibilidad de hallar la fuente de vida que es su amor. Esto es un misterio hermoso, el más grande, hay que decirlo con fuerza, el más lindo. Se me viene a la mente una parábola que leí en algún momento y se me viene. Estaba hablando la Santísima Trinidad entre ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y le dijo, le estaba preguntando el Padre al Espíritu Santo y al Hijo desde la eternidad: ¿dónde puedo dejar mi presencia? Que no le sea tan evidente al ser humano y les cueste un poquito encontrarla. Entonces decía el Hijo: mira, la puedes poner en la montaña más alta, en el Everest, allá arriba. Y le dice el Espíritu Santo: estos benditos van a aprender cómo subir hasta allá y allá van a llegar. Entonces le dice el Espíritu Santo: no, les doy una idea, en lo más profundo del océano, allá es donde debes ponerla. ¿Sí? No, estos benditos, estos no se van a quedar quietos, allá también van a alcanzar a llegar. ¿Sí? Pónganlo en lo más profundo de la selva. No, estos también van a saber cómo explorar el cielo, el mar, la tierra, todo lo creado. Entonces dijo Dios: ya sé dónde lo voy a dejar, en lo más profundo del corazón, del alma humana, porque tenemos que ser coherentes. Lo hemos creado a nuestra imagen y semejanza. Ahí mismo debe estar. Y por esa razón lo dejó en esta realidad que es la puerta, la llave, la que abre la posibilidad de vivir en contacto con Él. Porque lo fácil y lo que nos distingue de las demás criaturas, ¿sí?, que yo creo que ellos sí tienen algún tipo de conciencia, porque viven en la esencialidad. Somos nosotros los que con esta bendita inteligencia no puesta al servicio del amor, la utilizamos para hacer tanto daño. No sé cómo manifestar esto, porque los animalitos, las criaturitas, viven para servir, viven para estar. ¿Ustedes se han dado cuenta? Por esa razón la Santa Madre, esto es bellísimo, invita continuamente, y esto también hace parte de la oración, a contemplar la creación, la naturaleza. Tú te vas, lo hizo San Francisco de Asís, lo hizo San Ignacio de Loyola, lo hizo San Juan de la Cruz, lo han hecho los grandes místicos. La sensibilidad espiritual, ¿sí?, se establece cuando tú te detienes a ver la simplicidad de todo lo creado, especialmente en las criaturitas. Observen una matica, una plantica, cómo crece, cómo da fruto, flor, cómo sirve. Lo dice el Señor en su palabra. Esto es bellísimo. Cuando tú lo contemplas, cuando tú no pasas por encima de esta realidad, tú ahí descubres una sabiduría muy grande, que es la presencia de Dios. Y lo descubres en ti especialmente. Y entonces todas tus potencialidades y tus capacidades, todo
lo que tienes como una gran capacidad de hacer el bien, lo pones al servicio de Dios, te rindes ante Él, ¿sí? Antes no, el ser humano, madre mía, qué bendito, somos tan tendenciosos, utilizar toda nuestra inteligencia, toda nuestra capacidad para el servicio propio, para someter a los demás. Bendito sea Dios. Sigamos adelante. Entonces, si no hay encuentro, si no hay relación, si no hay amistad con el Señor, no hay posibilidad de hallar la fuente de vida que es su amor. Esto es un misterio hermoso. Aunque Dios es soberano, es el dueño de todo, es el Señor, aunque es nuestro dulce dueño y Señor, en su infinito amor, sustentado en la libertad, nos dejó en el libre albedrío de optar por Él o no. Es que si no, entonces no es amor. Yo no sé si ustedes han pensado en esto. Santa Teresa lo tiene claro, ¿sí? Si tú no tienes la posibilidad de optar por el amor, entonces no es amor, ¿sí? No. Estás predestinado. Entonces eres una cosa que no tiene conciencia del amor. Esto es lo que tenemos la capacidad nosotros los seres humanos de disfrutarlo, de gozarlo. Él nos creó para Él. Cuando ustedes caen en la cuenta de esto, es maravilloso. Ahí es lo que nos diferencia de las demás criaturas. Ellas todo alaban al Creador, todo. ¿Sí? Él nos dejó esta capacidad de que fuéramos conscientes de esto. Los seres humanos, por el bendito amor que nos tuvo Dios, tenemos la capacidad de optar por Él. Recuerden que les hablé de esto, ¿no? En la liturgia bautismal, la oración de exorcismo no es para liberar ni un espíritu ni nada de eso. No se imaginen eso, ¿sí? Luego hablamos de la palabra exorcismo, que es liberar, sacar, no permitir que el camino de ese bebecito que está iniciando todo su camino de fe se aparte del camino del amor, del camino que nos trazó el Padre Eterno en su Hijo Jesús, de vivir centradito en ese camino de salvación, ¿sí? Si ustedes leen esa oración, van a ver, es la oración central, no se puede dejar de hacer, ¿sí? Si fuéramos conscientes de eso que celebramos y que lo actualizamos cada vez que confesamos nuestra fe, que decimos, creo en ti, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que confesamos, que le decimos al Señor, te amo, te alabo, te bendigo, te adoro, Señor, aquí estoy postrado ante ti. Esa actitud es la que nos lleva a poder decirle al Señor, no me voy a apartar de este camino que me has trazado y que está dado completamente en la persona de Jesucristo, en Él, en lo que vamos a celebrar dentro de 2 semanas. Bellísimo, pasión, muerte y resurrección del Señor, centrado ahí. Madre mía, nos faltará vida para poder comprender ese misterio que se nos reveló allí. Grandísimo, maravilloso. La salvación está dada allí. Si lo pudiésemos ahondar, eso es, ¿sí? Ahí está. Sigamos. Entonces, muchas cosas decidió hacerlas en respuesta y virtud de la oración. La Sagrada Escritura está llena de ejemplos. Elías oró y dejó de llover. La iglesia oró y Pedro fue liberado. ¿Recuerdan en Hechos de los Apóstoles? Daniel oró y Dios respondió a su súplica. Dios obra a través de la oración, soberanamente, especialmente en nosotros. Él sabe sanar, restaurar, hacer de nuevo lo que hizo bien. La oración también alinea nuestro corazón con el suyo, con su voluntad de amor. Nos recuerda que le pertenecemos, nos hace ver con claridad de qué estamos hechos y qué estamos llamados a hacer y nos pone qué hacer. Él nos dice, Él nos da una claridad. Miren, en estos días recordaba algo, se lo voy a decir. Hay 2 días gloriosos en la vida de un ser humano. Celebramos el primero solamente, como si fuera mucho. No. Celebramos la existencia, el día de nuestro cumpleaños, celebramos que existimos. Hay un segundo día muy glorioso que se llama ¿para qué esta existencia? Que es cuando comenzamos a vivir en verdad. Una cosa es existir,
Otra cosa es, tranquila, conteste. Y la segunda es vivir. Cuando yo encuentro un propósito de vida, ¿sí? El para qué, como cuando a ti te dan algo y te termina diciendo, oye, ¿esto como para qué o qué? ¿Sí? Y entonces yo le digo, vea, eso se lo pone aquí, ¿sí? Porque usted está cegatón, se lo pone, ay, ¿qué es esta maravilla? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Sí? Cuando el ser humano encuentra esto, ¿sí? La vida se dimensiona, ¿sí? La gestiona de qué manera. Ahora los jóvenes sometidos a crisis existenciales, madre mía, depresión, ansiedad, una cantidad de cosas. Yo lo que digo es, están desorientados. Es que nadie les ha dicho por dónde es, esta vida para qué, cómo se come, cómo se digiere. ¿Sí? El Señor te lo dice, la oración para eso sirve, ahí lo descubres, ¿sí? Pero como vivimos hacia afuera, llenos de ruidos, de tantas realidades, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Yo he hecho por aquí, porque como que todo el mundo está echando por allí. Bien, ahí, a como vaya dando el punto. Antes no estamos más mal. Sigamos. Muchas veces oramos diciendo, Señor, haz esto, pero después de orar entendemos bien y terminamos solo diciendo, Señor, haz tu voluntad, haz tu voluntad. Pero yo quiero decirle al Señor qué es lo que debe hacer. Pedimos cerradamente. Ay, Padre, pida que me gane la lotería, digo yo, y a veces se lo digo. Cuando me encuentran así como y me dan la confianza, póngase a trabajar. ¿Cómo que bendígame esto, este billete de la lotería? ¿Cómo se le ocurre a usted? Póngase juicioso a trabajar en usted primero. Orar nos protege del orgullo, del ego, nos hace crecer en la fuente de todas las virtudes, la humildad. Nos permite vivir en la gracia, y se los puse entre comillas, la gracia, que no es otra cosa que confesarle al Señor, necesito de ti, mi Dios. Vengo porque necesito de ti. Sin ti nada puedo, nada tengo, nada bueno puedo vivir y nada doy que verdaderamente valga la pena a los demás. Jesús mismo oraba, no lo olvidemos. ¿Recuerdan? Les puedo citar, y es que no tuve tiempo para poderles poner allí las citas donde Jesús se retiraba a orar. Bellísimo. Porque y si el Hijo de Dios oraba, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Jesús oró antes de elegir a sus discípulos, ¿recuerdan? Antes de todo gran acontecimiento en su vida, antes de iniciar su pasión gloriosa. ¿Recuerdan Getsemaní? Es de los lugares que a mí más me significó. Yo no me quería ir de ahí. Y todos los días le preguntaba al guía en Tierra Santa, ¿cuándo vamos a ir a Getsemaní? Pero sí me va a llevar a Getsemaní. Hubo un momento en que me dijo, sí, padre, tranquilo, pero usted, ¿por qué me dice esto? Porque para mí es un lugar que me significa mucho. ¿Sí? Ahí, donde comenzó esos últimos momentos de Jesús. Y efectivamente me quebranté ahí. Claro, lo tienen resguardado. Yo me quería meter, pero no, eso tiene unas vallas, porque hay unos olivos antiquísimos, los que han ido, ¿sí? Y como la gente se estaba llevando las hojitas y todo eso, entonces están resguardados. Yo uno de esos, le voy a confesar. Y yo por ahí buscaba, no será que se le cae alguna cosita de eso que no lleva, pero nada. Entonces me quedé ahí. Y hay una iglesia ahí al lado, hermosísima, y resguardan como una piedra, nunca lo olvidaré, donde dicen que él oró, ¿no? ¿Recuerdan ese pasaje? Y entonces estos otros benditos se quedaron allá dormidos, el ser humano, los discípulos, ¿se acuerdan? Con Pedro, se quedaron dormidos, y él velando en oración, sabía lo que se le venía, y les dijo, oigan, acompáñenme, ¿no? Acompáñenme. Y en definitiva, eso fue premonición de lo que pasó. Los benditos lo negaron, se fueron, se escabulleron porque les dio miedo. Y él enfrentando su pasión.
Me encanta pensar en esto. Qué iglesia tan bonita. Ahí me quebranté, oré. La gente me decía, padre, tiene que hacer como una cosa, que porque en todos los lugares leíamos el pasaje bíblico y orábamos. Y yo, ya espérenme, porque no voy a poder. Me acuerdo y me quebranto un poquito, porque para mí ese lugar significa mucho. Ya se están dando cuenta por qué. Y entonces Jesús oró, hizo de su vida oración, un permanecer en el Padre, y por esa razón lo necesitaba. Era como ir a recargar energía, como lo que pasa ahora con todo, ¿no? ¿Sí se han dado cuenta? Los artefactos, si no los ponemos a cargar, pues no funcionan. Están ahora por mirar una batería eterna. Vamos a ver si la crean. Pero mientras tanto, lo necesitamos. Entonces, la oración no es un simple ritual religioso, es decir, una práctica externa. No me la remitan ahí, no me la dejan ahí, no lo podemos dejar solo ahí. Es un privilegio sobrenatural. El creador de todo lo que existe y le da vida, nos permite hablar con Él. Piensen en esto, vivir en Él y por Él. La oración cambia cosas, pero sobre todo nos cambia a nosotros. Nos cambia a nosotros. Cuando la gente me dice, me replantea, padre, ¿es que usted no cree en la oración? Es que yo sí creo. Es que el dueño de todo esto puede obrar un milagro, sí. Pero yo, ¿sabe qué? Creo que me va a cambiar a mí y a usted. Venga y oremos. ¿Ya? Porque esa tendencia de creer que la oración es para conseguir cosas, para pedir cosas, ¿eso qué es? ¿Es que Dios es como un mago, un taumaturgo, que hace aparecer y desaparecer cosas? Quítense esa idea, ¿sí? Transforma es mi mirada interior, mi corazón, mi manera de asumir la vida, de verla desde dentro. La veo distintísima desde Él. Transforma nuestra fe, nuestra perspectiva de vida, nuestra mirada de toda la realidad, nuestra confianza en Dios, nuestra manera de proceder, de entenderlo todo. Nos brinda sentido, norte, propósito de vida. Por esto la pregunta correcta no es ¿para qué orar si Dios ya lo sabe todo? La pregunta correcta es ¿cómo no orar teniendo acceso directo a Dios? Orar no es informar a Dios, es caminar en Dios, con Dios, confiando, amando, viviendo en lo esencial, en lo auténtico, lo que nos permite ir seguros, felices, realizados, en plenitud. Dios ya sabe lo que necesitas, pero aún así te dice, pídeme, búscame, ven a mí, a la casa del amor, donde debes permanecer siempre. No es solo pedir cosas, orar no es solo pedir cosas, es conocer y amar a Dios, fuente suma de vida y de todo bien posible. Amén. Quiero que terminemos con un texto, estoy a un minuto, bellísimo, bellísimo, ¿sí? Bellísimo, es de Juan Taulero, un dominico alemán del siglo XIII, XIV, bien, se me escapa, que fue alumno del maestro Edgar, ¿sí? Dos místicos maravillosos, para que puedan conocer de contraste una palabra que yo creo que Santa Teresa no la conoció, ¿sí? No la conoció, porque estos místicos eran prohibidos en la Edad Media, ¿sí? Y ahora, ¿qué maestros? Si quieren leer algo de sólido y yo creo que ya están preparados para entenderlo, busquen Juan Taulero, también lo van a encontrar como Johannes Tauler, que es dominico alemán, que fue discípulo, alumno del maestro Edgar, y de él también hay mucho, Meister Edgar, ¿sí? No sé cómo se dice, ¿así está bien? Bien, Edgar. Van a encontrar mucho, alemán, lo mismo que Taulero, hermosísimo. Con esto quiero terminar para que se den cuenta la correspondencia que tiene con nuestra Santa Madre Teresa de Jesús. Miren este texto. La búsqueda interior consiste en que el hombre entre en su propio fondo, en lo más íntimo de sí mismo,
y busque al Señor de la manera que nos ha sido indicada cuando Él dijo: el reino de los cielos está dentro de vosotros. Lucas 17:21. El que quiere encontrar el reino, que no es otro que Dios con todas sus riquezas y su propia esencia y naturaleza, le debe buscar donde se halla, es decir, en el fondo más íntimo, profundo centro, donde Él está mucho más íntimamente junto al alma, mucho más presente que ella lo es a sí misma. Qué lindo eso. Este fondo debe ser buscado y encontrado. Debe el hombre entrar en esta casa renunciando a sus sentidos, a todo lo que le sea sensible, a todas las imágenes y formas particulares que los sentidos le hayan dejado impresas, impresiones de la imaginación y sentidos. Sí, incluso sobrepasar las representaciones racionales, operaciones de la razón, que sigue las leyes de la naturaleza y propia actividad. Cuando el hombre entra en esta mansión y allí busca a Dios, el Señor es quien cambia el alma de arriba a abajo. Qué lindo eso. Solamente comprenderán este pensamiento aquellos que han tenido cierto presentimiento, como cierta intuición y luz de gracia. Ninguno más. Qué bello. Quien se haya tomado en serio su vida y su crecimiento espiritual a la luz de la fe es el que va a conocer esto. Entrar en esta casa no consiste en penetrar alguna que otra vez para salir enseguida y ocuparse de las criaturas. Es volver toda la casa y la acción por la cual Dios busca al hombre. ¡Ay, qué maravilla! Todas las representaciones, todas las formas de cualquier género que fueren, por las que Dios se hace presente, desaparecen por completo cuando Dios llega a esta casa, en este fondo interior. Todo eso es desechado como si jamás lo hubiere poseído. Ideas y luces particulares, lo que hubiera sido manifestado o dado al hombre, lo que hasta ahora había gustado. Todo cae cuando entra de este modo el Señor buscando al alma. Sí, aquellos que llegan hasta aquí ciertamente se transforman en los más amables y amorosos de todos. Miren, qué lindo eso. Sí, aquellos que llegan hasta aquí ciertamente se transforman en los más amables y amorosos de todos. La intimidad con Dios les es tan fácil que pueden, en un abrir y cerrar de ojos, cuando lo desean, replegarse en su interior, trascendiendo sus naturales impresiones. Es decir, quien se ejercita en ese encuentro íntimo, cercano, profundo con Dios, vive conectado con lo esencial. Esto es una maravilla. ¿Ustedes le quieren encontrar gusto a esto? Practiquen la oración, inicien este camino, verán todo lo que van a encontrar. Que el Señor les bendiga y les guarde. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.